Por favor, encender sus cámaras y silenciar sus micrófonos. Muchas gracias. Unos segunditos más para que todos ingresen a la sala y damos inicio. Estamos en 908 personas, todavía tenemos 580 en sala de espera. Que Probablemente vayan entrando, Celi. están Sí. despacito, y quienes no puedan estar ahora en el Zoom, vamos a habilitar el canal de YouTube para que tenemos una capacidad de 1000 personas, se va a transmitir en vivo. Por favor, les pedimos que en sus pantallas consignen nombre y apellido para poder identificarlos. Marina, Sí, cuando quieras empezamos. bien. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la capacitación sobre protección de datos personales, uso responsable de inteligencia artificial y anonimizadores en el Poder Judicial. Se encuentran presentes la doctora Emilia María Valle, jueza del Superior Tribunal de Justicia y directora del Centro de Estudios Judiciales. El doctor Emilio del Río, juez del Superior Tribunal de Justicia. La doctora Alicia Alcalá, defensora general de la provincia. Magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios, empleadas y empleados del Poder Judicial. Muchas gracias por su presencia. Les recordamos, por favor, participar con cámaras encendidas. Para dar inicio al encuentro, escucharemos palabras a cargo de la doctora Emilia María Valle. Buenas tardes a todos, a todas. Quiero agradecer en principio especialmente a Mariana, que una vez más generosamente hace en su apretada agenda un tiempito para capacitarnos. Y la verdad que desinteresadamente, como ya lo he hecho en otras oportunidades. Agradecer también y reconocer el esfuerzo del Laboratorio de Innovación de nuestra DTI en todo lo que hacen diariamente y también por la participación en esta capacitación. Desde luego al Centro de Estudios Judiciales, a Celina y a todo su equipo, y por supuesto la presencia de todos quienes nos acompañan hoy virtualmente. Ustedes saben que hace mucho tiempo los sistemas de justicia en América Latina venimos teniendo pendientes un montón de desafíos, por no decir de déficit, en lo que es eficiencia, transparencia y acceso a justicia. Sin ninguna duda, el uso de herramientas tecnológicas ha venido a mejorar, a superar, hemos logrado procesos más ágiles, más eficientes, se ha simplificado el acceso a justicia. Desde luego también la inteligencia artificial aplicada a justicia nos ha traído muchos de estos beneficios. Nosotros estamos viviendo en un punto de inflexión en la humanidad, en tanto la transformación digital ya no es una mera tendencia, sino que es la base sobre la que se construye nuestro presente y nuestro futuro. La inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el blockchain, la computación cuántica han venido a remodelar de una manera impresionante cada aspecto de nuestra vida, desde cómo nos comunicamos hasta cómo accedemos a la atención médica, cómo participamos en democracia. Pero desde luego que cuando nosotros abordamos estos procesos de transformación digital, implica que no solo estamos incorporando tecnología, sino cambiar nuestra cultura, nuestra manera de pensar, nuestra manera de trabajar y nuestra manera de actuar de una manera responsable. En conclusión, diríamos que nosotros conocemos todos los beneficios que nos ha traído la incorporación de la tecnología en lo que es mayor eficiencia, mayor productividad, un mejor acceso a justicia, incluso en los medios alternativos de resolución de conflictos
por ejemplo, lo que es la mediación a distancia, ¿no? Pero nosotros, y vuelvo a esto de cambiar la cultura, manera de pensar, de trabajar, nosotros sabemos que la tríada que hace a la transformación, el eje, está compuesto por los procesos de gestión, la tecnología y sus avances, pero también las personas. Eso es el corazón de la innovación y eso es el ADN de la transformación digital. Entonces, tenemos muchos beneficios, pero también tenemos que saber que tenemos que abordar las implicancias que tiene en cuanto a nuestros derechos fundamentales de privacidad, seguridad, libertad de expresión, igualdad, inclusión. Por eso, el año pasado justamente lanzamos la guía para el uso de inteligencia artificial, que tiene un montón de objetivos y de principios que los van a explicar seguramente los chicos del Laboratorio de Innovación, los chicos cariñosamente del Laboratorio de Innovación, eh, pero todo eso que tiene que ver con la no delegación de las decisiones, con estar centrado en la persona humana, con el uso estratégico, uso serio, uso responsable de lo que es inteligencia artificial. Eh, o sea, nuestro mensaje claramente es, usemos inteligencia artificial, no tenemos que tener miedo, son increíbles los beneficios, todos lo sabemos, solo que con responsabilidad, es decir, con protección de los datos personales y resguardando los derechos fundamentales. Así que, bueno, creo que es mejor escuchar a quienes van a capacitar, simplemente reiterar el agradecimiento, reconocimiento a todos, a todas, y el hecho de estar virtualmente presentes aquí en un número tan impresionante que nos obliga a usar el canal de YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Valle. Vamos a darle la palabra al doctor del Río. Adelante, doctor, lo escuchamos. Bueno, sumarme a las excelentes palabras que ha brindado la presidenta de Jufejos y ministra del Superior Tribunal de Justicia, la doctora Valle. Agradecerle especialmente a la doctora Caparrós, bueno, Sánchez Caparrós, que nuevamente nos hace estos aportes y la verdad que es un lujo tenerla aquí, a la estimada profesora. Solamente decir dos palabras sobre dónde nos ubicamos nosotros como Poder Judicial. Sin duda, luego de atravesar algunas vicisitudes, como fue el ataque de informática que sufrimos ya hace unos años, luego de aquella mala experiencia, el Poder Judicial de Chaco se ha constituido como un referente a nivel nacional de los avances en materia de ciberseguridad y tecnología en la innovación. No solamente con los logros que hemos mostrado este último tiempo, de lograr 2 de los premios del BID para las tareas de innovación, sino a su vez complementando un sistema muy fuerte, muy seguro de asegurar nuestros datos. Y en esta particular situación que nos vemos ahora con la inteligencia artificial y el acceso que tiene nuestra estructura de personal, llámese jueces, funcionarios y empleados, estamos ante nuevos retos. Y esto significa que estos nuevos retos lo podemos afrontar porque estamos en vanguardia. Y estar en vanguardia significa un gran esfuerzo de las políticas públicas que lleva adelante este Superior Tribunal de Justicia en todos estos últimos años, tendientes a asegurar no solamente la calidad de servicio que esperamos nosotros los que trabajamos en la justicia, sino también la calidad de servicio que pretendemos dar a los ciudadanos de nuestra provincia. Ayer, si no me equivoco, el Papa León XIV acaba de sacar una encíclica precisamente sobre inteligencia artificial y yo me quedo solamente con dos fases, me parece que son interesantes. Él utiliza dos imágenes bíblicas, no pretendo aquí hacer un análisis bíblico, sino que los valores que él trata de insertar, de hecho lo ha trabajado este documento, esta encíclica con los especialistas más importantes del mundo, y uno de ellos es edificar en el bien. Y nosotros creemos que esta política pública tendiente a utilizar la inteligencia artificial y los programas que tenemos tendientes a la protección de los datos, también tienen que ver con edificar el mejor bien que podemos suministrar como a nuestro servicio que prestamos interno y a nuestro servicio externo que damos a la ciudadanía. Y finalmente el otro valor que recomienda el Papa es permanecer siendo humanos. Cualquier actividad que hacemos con cualquiera de los sistemas operativos que generan
tanto sea la inteligencia artificial o los mecanismos para asegurar los datos, todas estas herramientas no nos pueden sustituir a la gran tarea que tenemos todos como seres humanos de controlar el trabajo de calidad que vamos a prestar finalmente a seres individuales, seres humanos a lo cual prestamos justicia. Así que bueno, agradecerle nuevamente a cada uno, increíble, ya superamos las 1000 personas, así que agradecer también el esfuerzo de cada operador de servicio de justicia, que siempre que lo convocamos para las cosas importantes está allí presente para su capacitación, y seguramente vamos a tener que volver a hacer alta capacitación porque los números nos han desbordado nuevamente. Muchas gracias a todos los que están presentes y a escuchar a la disertante. Muchas gracias, doctor Del Río. Vamos a presentar a los tres paneles con los que contamos en la tarde de hoy. En primer lugar, escucharemos a Maya Taibbi, secretaria técnica de la Secretaría de Superintendencia. No se te escucha, está silenciada. Estoy con micrófono, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Marina. Sí, perfecto. En primer lugar, escucharemos a Maya Taibbi, secretaria técnica de la Secretaría de Superintendencia e integrante del Laboratorio de Innovación. La doctora Taibbi hablará sobre guía de uso de inteligencia artificial, directrices rectoras. Seguidamente hablará Mariana Sánchez Caparrós. Ella es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, subdirectora de UBA y ALAB, investigadora, docente, líder de equipos y proyectos de I+D centrados en inteligencia artificial, innovación y transformación digital. La doctora Caparrós hablará sobre protección de datos personales y riesgos asociados al uso indebido de plataformas digitales y sistemas de inteligencia artificial. Y para concluir la tarde, escucharemos al equipo de la Dirección de Tecnologías de la Información del Poder Judicial del Chaco. Daniel Chapo, titular de la DTI, junto con los integrantes Juan Marcelo Ávalos Fernández, Tomás Ignacio Guzmán, Carlos Tres Palacios Martínez. Ellos hablarán sobre buenas prácticas de seguridad y empleo adecuado de anonimizadores disponibles en el Poder Judicial. Damos la palabra entonces a Maya. Muchas gracias. De silencio. Buenas tardes. En este segmento inicial voy a hablar sobre la guía de uso de inteligencia artificial que aprobó el Superior Tribunal en el año 2025, ya que fue el instrumento a partir del cual comenzó la apertura a estas herramientas en nuestro Poder Judicial. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve, Marina? Sí, se ve, Sí. Maya. Está en modo edición, pero se ve. Sí. Perfecto. Bueno, comenzamos por cuál fue el enfoque que adoptó este instrumento. Fue un enfoque de equilibrio entre, por un lado, reconocer el enorme potencial que tienen estas herramientas para optimizar el trabajo judicial, pero a su vez exigir prudencia en cuanto a cuáles son sus riesgos para poder mitigarlos y, sobre todo, resguardar los principios y deberes fundamentales que atraviesan nuestra función judicial. El norte a seguir es una IA que asista con la persona humana en el centro y no una IA que sustituya. Para ello, la guía estableció una serie de deberes fundamentales que muy brevemente voy a mencionar. En primer lugar, el que hoy nos convoca, resguardo de datos. La guía establece en forma muy terminante en el artículo 3 que toda información judicial solo puede ingresarse a una IA si ha sido previamente anonimizada. La única excepción que establece la guía es en el caso de una IA entrenada en el ámbito del Poder Judicial del Chaco. De lo contrario, debemos hacer uso de los anonimizadores disponibles, tales como Aimurai, como el que va a presentar el área de tecnología en la tercera parte de la charla de hoy. Lo fundamental es que seamos conscientes que no ingresemos datos de las partes, mucho menos si hubiera menores, y seamos responsables con los datos que ingresamos. En segundo lugar, responsabilidad absoluta. Las tareas podrán realizarse con asistencia de una IA, pero la responsabilidad va a ser siempre de la persona humana. Recordemos que las IA son susceptibles de producir resultados sesgados, pueden producir alucinaciones, son extremadamente complacientes y aduladoras, nos dicen lo que queremos escuchar. Entonces, si bien hay estrategias para poder mitigar estos riesgos, es muy importante que seamos conscientes acerca de su existencia para poder evaluar de forma más rigurosa los resultados. Otra premisa que se desprende del deber de responsabilidad es que no debemos utilizar herramientas de IA para realizar tareas de las cuales no seamos expertos
o que requieran un conocimiento del cual se carece. Por ejemplo, yo no soy penalista, no podría confiar en una herramienta de IA para consultarles sobre cuestiones penales, porque podrán ser correctas o no esas respuestas, pero no tengo forma de validarlas. Este deber se enlaza, por supuesto, con el tercer deber, la supervisión humana permanente. El Human in the Loop, del que tanto escuchamos, implica que el operador tiene que estar presente durante todo el circuito de implementación. Al definir los objetivos de una herramienta de IA, al establecer cómo se va a implementar y, por supuesto, al evaluar los resultados. Es el operador quien, con su saber experto, es el único que va a poder corregir inexactitudes, aumentar la precisión de las respuestas, por supuesto, evitar la representación injusta o que se perpetúen sesgos que tenga esa IA de acuerdo a la información con la que fue entrenada. Lo importante es hacer hincapié en la supervisión del operador siempre. Cuarto lugar, la no delegación de decisiones. Recordemos que esto está establecido en forma muy terminante en la guía, es preponderante el criterio humano. Sabemos que las IAs generativas son probabilísticas, por tanto, nos brindan resultados en base a los patrones estadísticos de la información con la cual fueron entrenadas, que nos brindan la información que consideran, la respuesta que consideran más probable, que podrá o no ser correcta, y es por ello, insistimos, el rol del operador experto, quien va a poder evaluar si esa respuesta es adecuada o no. En quinto lugar, el uso estratégico. Fundamental recalcar que estas herramientas alcanzan su mayor potencial cuando se evita el uso de la IA por el uso mismo y se busca a partir de cuál es la necesidad que buscamos afrontar para luego pensar si la IA podrá o no aportar valor en la búsqueda de una solución y luego, por supuesto, analizar si realmente ese uso de una IA... ahí tuve una interferencia. Sí, decía que el uso estratégico tiene que ver con eso, evaluar si el uso que se realizó realmente nos liberó recursos, si nos permitió ahorrar tiempo, si se justifica utilizarlo en ello y no automatizar otra tarea. Forma parte de lo que señalamos como uso estratégico y de lo cual vamos a ver a continuación un ejemplo práctico. En sexto lugar, autorización previa. Recordemos que conforme la guía, el uso de una herramienta de IA exige una autorización previa que tiene que solicitar el jefe de la oficina, tiene que indicar cuál es la herramienta que solicita, para qué personas de la dependencia solicita la autorización, cuáles son los usos sugeridos y recordar que en principio solo se autorizan las herramientas del catálogo aprobado por el Superior Tribunal. También recordar que se prioriza la autorización a magistrados y funcionarios justamente por la responsabilidad que se derivan de estas herramientas. En séptimo lugar, bueno, como veníamos diciendo, conciencia de sus riesgos. Es fundamental que seamos conscientes acerca de algunos de los riesgos de estas herramientas. Como mencionábamos, la adulación, esto de que la IA pretende siempre ensalzar nuestro ego, nos dice lo que queremos escuchar, nos valida todo el tiempo. De hecho, hay estudios que demuestran que el usuario vuelve permanentemente a estas herramientas justamente porque nos da esa sensación de validación. Y es por ello que seamos conscientes de cómo mitigar. No vamos a poder eliminar por completo estos riesgos, pero sí mitigarlos con algunas estrategias. Vamos a ver muy brevemente, por ejemplo, para mitigar adulaciones, buscamos evitar que la IA nos reafirme. Podemos instruirla específicamente que no priorice estar de acuerdo con nosotros, que nos señale los supuestos débiles y que nos proporcione contraejemplos. En el caso de las alucinaciones, es posible mitigarlas dándole instrucciones precisas en cuanto a que incluya fuentes verificables, que no incluya información que no esté presente en la instrucción que le brindé. También con técnicas de verificación, que le solicitemos que refute la respuesta que nos dio, que nos señale posibles errores. Y también tenemos estrategias que nos permiten mitigar el sesgo de la automatización, por ejemplo, solicitándole que no presente la respuesta como definitiva, sino que nos brinde escenarios alternativos. También no vamos a abordar el día de hoy por una cuestión de tiempo, pero sí recordar que si bien el prompt o la instrucción que le demos a la IA es el punto de partida y es fundamental que sea claro, que sea detallado, posiblemente que asignemos un rol,
que le solicitemos el formato que pretendemos que nos brinde. Eso va a ser clave para mitigar las posibles alucinaciones. También hay técnicas para justamente evitarlas. Vemos algunas en pantalla, técnicas que se refieren a la cadena de pensamiento, donde le podemos solicitar a la IA que nos explicite el paso a paso que realizó para arribar a la respuesta que nos brindó, que nos guíe a través del análisis, segmentando las distintas cuestiones que se trabajaron, que se resuma y se analice a medida que va avanzando. Técnicas de árbol de pensamiento que se refieren a solicitarle múltiples enfoques posibles. O sea, en lugar de decirle analízame tal tema, le decimos analízame tal tema, desdoblándolo o dándome múltiples panoramas y decime cuáles son las ventajas o las desventajas de cada una de estas alternativas. Técnicas de autocrítica también podemos utilizar, solicitarle a un modelo de lenguaje que responda, que luego critique la respuesta que me dio para detectar errores o debilidades y en parte y en base a esos errores o debilidades que mejore la respuesta que nos brindó. Bueno, todos estos deberes que están establecidos en la guía es conveniente recordar que están sometidos a mecanismos de verificación conforme el artículo 5 de la guía, que son auditorías y controles del área de ciberseguridad. Pero sobre todo queremos recalcar la responsabilidad individual, ya que queremos hacer un uso responsable y ético de estas estrategias y más allá de que están sometidas a estos controles del área de tecnología. A continuación, como hablamos de lograr este uso estratégico, supervisión humana permanente, no delegación de decisiones, vamos a ver un ejemplo práctico de, por ejemplo, si quisiéramos usar las herramientas de IA, en la necesidad detectada fuera contar con herramientas prácticas para formar a los operadores que recién ingresan a una dependencia. Los insumos serían modelos ya validados del propio organismo. Y la estrategia sería solicitarle a la IA que genere a partir de esos modelos checklists operativas con formato de preguntas para que nos sirvan en la orientación de estos nuevos ingresantes. Es decir, la capacitación que se hace en forma verbal año tras año. Podríamos utilizar la asistencia de una IA partiendo de modelos, como dije, ya validados del propio organismo. Esto lo realicé, muestro a modo de ejemplo. Este fue el prompt inicial que le brindé a ChatGPT. Le indiqué que le iba a proporcionar distintos modelos correspondientes a etapas de un mismo proceso. Le solicité que los analice, que segmente las tareas que surgen de cada uno de ellos para generar checklists operativas destinadas a orientar a nuevos ingresantes. Precisé que el objetivo no era explicar teoría jurídica, sino detectar qué controla el tribunal, qué documentación verifica y las tareas administrativas que surgen del modelo. Lo dividí, en este caso, como ejemplo, tomé un proceso sucesorio y lo dividí en 3 etapas: primer proveído, denuncia de bienes y adjudicación. El objetivo nuevamente estaba en forma explícita en el prompt: envíame las tareas segmentadas y luego 3 checklists en formato de preguntas para cada una de las etapas. Esta fue la segmentación de tareas que le subí los 3 modelos, por supuesto, y ChatGPT me segmentó las tareas. Allí el paso siguiente, si seguimos una metodología en una dependencia, sería editar qué tareas, ver si realmente es correcto, si no me agregó alguna tarea que no corresponda. Y luego sí me brindó las checklists, que fue la tarea final de mi prompt. Entonces, este es un ejemplo de uso estratégico y sustitución humana permanente, fundamentalmente porque partimos de modelos validados del organismo. Y a partir de allí le indicamos al modelo de lenguaje la tarea que queríamos conseguir. Pensemos solamente como ejemplo, otra salida de este ejercicio podría ser donde en lugar de brindarle modelos por etapas, le brindo distintos modelos A, B y C y le solicito al modelo de lenguaje que analice qué tareas son las que permiten diferenciar si corresponde el uso de uno u otro modelo. En este caso, podríamos, por ejemplo, utilizar estas herramientas para elaborar árboles de decisión que orienten también a los ingresantes y faciliten el control. Y estos son ejemplos que ni siquiera tuvimos que hacer uso de datos del organismo, porque
partimos de modelos que no contienen esos datos personales. Y para ir finalizando, dos reflexiones. Una es de un filósofo italiano y profesor de prompt thinking, donde le preguntaron si el uso de la IA erosiona el pensamiento crítico o no. Y su respuesta fue, si la IA se usa sin pensar, lo destruye; si se usa pensando, lo potencia. Lo que propone este filósofo es, primero, que pensemos antes de preguntarle a la IA, que nos tomemos unos minutos, intentemos reflexionar sobre lo que estamos preguntando y luego hagamos uso de esta herramienta. Y propone otras, tales como, en lugar de que nos reafirme, que nos rete, solicitarle que se oponga a lo que estoy diciendo, que me cuestione, que me diga donde no tengo razón, me crea un esquema distinto, me ayude a profundizar lo que he dicho. Y en esta misma línea, una reflexión, una analogía que no es mía. El año pasado estuvo en nuestra provincia el doctor Ciuro Caldani y, consultado sobre el tema de la IA, hizo una analogía muy interesante con la calculadora. Señaló que él utiliza la IA, incluso la cita, pero siempre puede agregar algo a lo que la IA le dijo, basado en su conocimiento vital. Entonces hace esta analogía con la calculadora, por el cual nosotros aprendemos en la escuela las nociones básicas matemáticas y luego la calculadora permite optimizar el tiempo a favor nuestro, pero podemos controlarla porque hemos aprendido estas operaciones básicas. Entonces propone instrumentalizar el uso de la IA, el servicio de la vida plena, pero sin dejar de pensar, que sería el desafío más importante. Y con esto cierro y le doy la palabra a la doctora Mariana Sánchez Caparrós. Una genia. Qué lindo. Me encantó escucharte, Maya. Ya se lo dije, se lo dije también por WhatsApp. Siempre se felicita en público. Una genia. Una gran alumna de nuestro posgrado, además, Maya. Así que aprovechenla, que la tienen ahí en la provincia. Bueno, muchas gracias por la invitación a acompañarlos una vez más. Yo ya me siento casi como de la provincia, que estoy en la otra punta. Así que, bueno, nada, ya les hablo como con mucha confianza. Somos un montón y eso está buenísimo. A mí me da mucha esperanza cuando estos temas generan tanto interés. No solo el de la IA, sino el de la protección de datos personales, que es un tema súper complicado porque un poco como decía Maya, aparte de la gestión de lo que es el uso responsable de la inteligencia artificial, yo creo que o sea, la principal medida que tenemos para tomar para hacer un uso responsable de la inteligencia artificial es siempre detenernos a reflexionar acerca de los datos que estamos incorporando en esa inteligencia artificial. Y ahí van a aparecer un montón de dudas, de un montón de temas que no están resueltos. De hecho, yo lo hablo mucho con mis alumnos con mis alumnos de maestría y lo he comentado con algunos alumnos que están haciendo doctorado, porque hay muchos temas de tesis para mí que están buenos para mirar con relación a la protección de datos personales, porque nosotros hasta que llegó la IA no habíamos tenido mucho tiempo para detenernos a pensar que nosotros cuando trabajamos con los datos de la gente que viene a buscar justicia en cualquier tipo de proceso, un proceso público, digamos, de aquellos que no son reservados, o un proceso reservado o más delicado, como puede ser un proceso penal o un proceso de familia, nosotros hacemos tratamiento de datos personales. Y el tratamiento de datos personales, cuando uno digamos, tiene a su cargo el tratamiento de datos personales, se le vienen encima un montón de regulaciones, ¿sí? Particularmente la Ley de Protección de Datos Personales, y yo sumaría el convenio 108, que es un convenio complementario de la Ley de Protección de Datos Personales, y probablemente en breve el 108 más, que es otro convenio complementario que habla del tratamiento automatizado de datos personales. Y eso genera responsabilidad, ¿sí? O sea, genera una serie digamos, de deberes y obligaciones con relación a ese tratamiento de datos personales y responsabilidad ulterior, ¿sí? De nosotros como empleados, como funcionarios públicos y eventualmente de nuestra organización. Entonces, creo que es súper relevante que se generen estos espacios para poder empezar a pensar en ese desafío, porque la información nunca había estado nunca había sido más fácil de gestionar y nunca había estado más desprotegida que con la llegada de lo digital. O sea, cuando nosotros teníamos un papel,
el mayor riesgo era por ahí una mala gestión de dejarlo arriba de un escritorio y que lo agarrara alguien que no tenía que leerlo, que se queme, o sea, la oficina, y no había mucho más. Ahora nosotros tenemos un montón de desafíos, porque es no solamente lo que mencionaba el doctor del Río, digamos, vinculados con la parte de gestión de ciberseguridad, digamos, que nuestros poderes judiciales todos somos objeto permanente, digamos, de eventuales o de posibles ataques informáticos. Nos puede pasar, seguramente nos va a pasar a todos los poderes judiciales. Y en paralelo, además, tenemos que gestionar hoy, digamos, la posibilidad de contar con este tipo de plataformas, ¿sí? Que tenemos muy disponibles, como ChatGPT, Gemini, etcétera, que nos abren la puerta a usar la inteligencia artificial, una herramienta muy potente para nosotros los abogados o los empleados del Poder Judicial que trabajamos con texto, ¿sí? Una herramienta muy potente y que está muy a la mano de cualquiera de nosotros, porque está a la mano, digamos, de un dispositivo y conexión a Internet. O sea, de hecho, incluso si a nosotros nos bloquean el Wi-Fi para que no podamos entrar a las páginas, uno eventualmente también se puede conectar desde el teléfono o va a su casa y se conecta, ¿sí? Entonces hay como muchos puntos de fuga. Con lo cual, yo siempre comparto que los mejores espacios son los espacios de reflexión y de aprendizaje porque, digamos, en algún punto la prohibición es muy fácil de sortear y de esto ya hay mucho, digamos, relevado y mucho escrito digamos, si hay un fenómeno que es bien conocido que se llama el fenómeno de la inteligencia artificial en las sombras, ¿sí? Que es este fenómeno, digamos, antes se llamaba IT en las sombras, porque era cuando se usaban softwares, digamos, no habilitados en la organización, ahora se traslada a lo que es la inteligencia artificial en las sombras, que es que en muchas organizaciones públicas y privadas, incluso cuando se prohíbe el acceso a las plataformas, las personas acceden igual porque la herramienta les es muy útil y la tienen muy al alcance de la mano. Entonces creo que en ese marco lo mejor que podemos hacer es empezar como a tratar de reflexionar quizás un poco más acerca, digamos, de cuáles son las posibilidades, los límites y sobre todo creo que lo más importante, y acá les voy a compartir pantalla, denme un segundito, porque hablando de privacidad estaba trabajando en que me habían pedido que haga unas pruebas con una plataforma también de anonimización, así que las estaba terminando antes de entrar, porque estaba todo vinculado. Eh, un poco es, nada, empezar a pensar qué desafíos tenemos nosotros de privacidad puntualmente. Hay otros, como bien mencionaba Maya, cada uno de los verticales que mencionó Maya es súper interesante abordarlos, o sea, cómo gestionamos las alucinaciones, cómo gestionamos las adulaciones de los modelos de lenguaje, cómo gestionamos los sesgos, ¿sí? Pero puntualmente en lo que hoy nos convoca es la cuestión relativa a la privacidad. Lo que nosotros tenemos que saber, y yo voy a pretender ser concisa con esto, pero sí que se lleven por lo menos como un par de tips, es que cada vez que nosotros trabajamos con inteligencia artificial, con plataformas, digamos, comerciales, ¿sí? Como ChatGPT, Gemini, Copilot, Cloud, Grok, ¿sí? Qwen, DeepSeek, la que ustedes utilicen, hay muchas dando vueltas en Internet. Nosotros nos comunicamos con la inteligencia artificial a través de un prompt. Ese prompt muchas veces puede llevar algún archivo adjunto, que puede ser un archivo de texto, una imagen, ¿sí? Un video y lo mandamos a procesar. Cada vez que nosotros mandamos a procesar información en estas plataformas, esa información viaja. ¿A dónde? A la computadora de otro. Ese otro es una empresa que es la que provee los servidores, ¿sí? O es la que en realidad que tiene los servidores y la que tiene los modelos de inteligencia artificial que pueden procesar esa información y devolvernos una respuesta, ¿sí? Generalmente estas empresas tienen, digamos, sus servidores en países como Estados Unidos, algunas también procesan datos en Europa, otras procesan datos en China, ¿sí? Dependiendo fundamentalmente del origen, ¿sí? De esas empresas. La mayor parte de las empresas con las que nosotros vamos a interactuar, porque son las plataformas más conocidas, Google, Anthropic, ¿sí? La gente de OpenAI, procesa datos en Estados Unidos, ¿sí? Esa información es importante por un tema de cómo nos atraviesa a nosotros la ley de protección de datos personales en este rol de sujeto, digamos, que hace tratamiento de datos, ¿sí? Entonces, lo primero a tener en cuenta es que por defecto el dato se procesa en los Estados Unidos. Y lo segundo a tener en cuenta, que es súper relevante y que a veces no prestamos tanta atención, es que cada vez que nosotros hacemos un pedido a la IA,
nuestro pedido está como envuelto en una serie de reglas que vienen dadas por los términos de usos y condiciones que nosotros aceptamos cuando hicimos el usuario y la contraseña para usar esa plataforma, ¿sí? Esos términos de usos y condiciones, que nosotros seguramente el 99,9% de las personas, entre las que me incluyo, no los leyó, ¿sí? Bueno, yo los leí después para hacer un trabajo de investigación para el laboratorio, pero cuando me hice los usuarios no los leí, no los leo, no leo cuando hago clic en las cookies, como los pasa a la mayoría de los individuos de a pie, porque el modelo de gestión de datos personales en Occidente está hecho para esa manera, para que nosotros con un clic aceptemos todo sin haber leído y se presume que hay una voluntad, digamos, de aceptación, ¿no? De esos términos y condiciones. Esos términos y condiciones además no los podemos cambiar inicialmente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un pedido a la IA, ese pedido viaja a otro país, ¿sí? Ese pedido se convierte en una serie de datos, digamos, que viajan a otro país. En esa información que viaja puede haber datos personales, a veces hay datos personales sensibles. Es importante tener en cuenta que la normativa de protección de datos personales protege los datos sensibles y los no sensibles también. Los sensibles tienen como una doble capa de protección, pero todos los datos personales están protegidos por las leyes, digamos, la ley de protección de datos personales. Y adicionalmente, esto otro, perdón, que alguien se desmutió. Y adicionalmente esto que les mencionaba, ¿no? Que además ese viaje va como, digamos, va envuelto, ¿sí? En estos términos y condiciones que imponen las empresas y que definen muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si la empresa puede o no entrenar, seguir entrenando sus modelos con tus datos personales o con lo de las personas que vinieron a la justicia y que estaban en ese documento que estás procesando. Si eventualmente la empresa va a guardar esos datos para algún otro fin que la empresa pueda idear o para lo cual la empresa pueda considerar útiles los datos en el futuro, ¿sí? Y esos tiempos de retención de datos varían mucho según el tipo de licencia que yo estoy usando de estos sistemas. Y la otra cuestión de la que se habla poco es el uso secundario de los datos, que ahí es a mí lo que me genera más preocupación con relación a los datos, digamos, de cuando trabajamos en el ámbito de la justicia y usamos estas herramientas. Y finalmente, digamos, la última cuestión tenemos entonces transferencia internacional de datos, que es el viaje, retención de datos, posibilidad de entrenar los modelos con los datos, todo lo que tiene que ver con uso secundario y todo lo que tiene que ver con el secreto, ¿sí? Secreto fiscal, secreto profesional, también que viene, digamos, vinculado a qué pasa cuando yo eso lo pongo en estos sistemas y se procesa, digamos, en la IA de un tercero, ¿no? Nosotros un poco lo que tenemos que tener en cuenta es que la primera cuestión es saber si la empresa va o no a entrenar sus modelos con los datos personales que están en ese documento que yo subí, ¿sí? Sea una sentencia, sea, no sé, una providencia simple, sea la demanda del abogado que estoy queriendo resumir el recurso de apelación del que quiero extraer los agravios, ¿sí? Siempre que yo ingreso en estos sistemas alguno de este tipo de documentos, esos documentos van a contener datos personales. A veces contienen datos personales sensibles. Entonces, la primera cuestión a mirar es si la empresa va a hacer entrenamiento o no de sus modelos con esos datos. La segunda cuestión es esto de a qué país viajan. Está bueno tener en cuenta que muchos por ahí no lo tienen presente, que en el régimen jurídico argentino, la normativa de protección de datos personales dice que salvo que nosotros procesemos, si nosotros vamos a procesar datos fuera de nuestro país, la única autorización que tenemos automática es procesarlos en un país, digamos, que tenga una protección de datos equivalente a Argentina. Y esos países que tienen protección de datos equivalentes están en un listado, ¿sí? Es un listado cerrado, si quieren lo pueden googlear, está en la página de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales. Es un listado muy cortito. Adivinen quién no está en el listado. Estados Unidos. Entonces, tenemos un primer problemón. Lo que pasa es que nuestra normativa no tiene mecanismos de incentivos para, digamos, cumplirla, porque las multas son muy bajas, pero la verdad es que técnicamente nosotros ya tenemos un primer no compliance con la normativa de protección de datos personales cuando usamos ChatGPT o Gemini o cualquiera de estas y metemos datos personales, que es que el dato está viajando a un país no autorizado, ¿sí? Si nosotros esto quisiéramos hacerlo bien,
tiene una burocracia detrás incumplible que exige pedir una autorización a la Agencia Nacional de Autoridad de Aplicación de la normativa nacional y además firmar un contrato modelo que te da la agencia. Imagínense si OpenAI te va a decir que por tu usuario de $20 por mes te va a hacer firmar ese contrato. No, no hay chance, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos nosotros ahí un requerimiento, digamos, legal que inicialmente pareciera de cumplimiento imposible. Ahora es decir inicialmente porque hay una excepción que es un tema de tipo de licenciamiento. La segunda cuestión es el uso secundario de datos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la información se usa para fines distintos a los originalmente previstos? Cuando a nosotros un particular, un abogado, el cliente, etcétera, viene a la justicia, ¿sí? En busca de una respuesta o cayó en la justicia porque cometió un delito y nosotros estamos haciendo tratamiento de datos personales en el marco de la causa que involucra a esa persona, nosotros tenemos una finalidad específica asignada por Constitución, que es ejercer la potestad jurisdiccional, ¿no? Ejercer la función judicial que tiene el Poder Judicial. Entonces, el tratamiento de datos lo hacemos para poder cumplir con nuestra función judicial, que es dictar una sentencia que resuelva el conflicto, ¿sí? O que aplique una pena, etcétera. Si nosotros quisiéramos hacer un tratamiento de esos datos para un fin diferente de ese, o sea, el que no estaba originalmente previsto, que era el fin de, si se quiere, brindar justicia, ¿sí? Ejercer la jurisdicción, la ley de protección de datos dice que nosotros deberíamos pedirle una autorización al titular de ese dato y pedirle permiso para usar ese dato para otro fin. Esto, ténganlo presente que la Corte lo acaba de ratificar en una sentencia que salió hace 10 o 15 días contra el ANSES, ¿sí? Pero el concepto es el mismo, no con IA, pero podemos trasladar una analogía donde básicamente lo que pasó en ese caso es que la ANSES recogía una serie de datos y después la ANSES lo que quería hacer, esos datos se recogían para cumplir las finalidades propias del ANSES, ¿sí? Todo lo que era la gestión de la información de jubilados, pensionados, etcétera, y los trámites relacionados con los servicios que brinda ANSES como organismo autárquico del Poder Ejecutivo Nacional. Lo que quiso hacer ANSES fue compartir esa base de datos con otros organismos del Estado para que esos otros organismos del Estado cumplan otros fines. Supongamos, no es el caso, pero digo, para que la AFIP se fije si Maya que cobra una pensión tiene a su vez gastos por encima de lo que podría gastar por la pensión que recibe y entonces iniciarle una fiscalización de oficio. La Corte le dijo no. Ustedes no pueden utilizar los datos personales para fines ajenos a aquellos para los cuales fueron originalmente recolectados. Esto es tremendo porque es, digamos, la primera vez que la Corte se pronuncia sobre este tema de, digamos, la finalidad del dato. Cuando nosotros usamos modelos de lenguaje de empresas, ¿sí? O sea, no que tengamos localmente o con licencias específicas, cuando nosotros usamos como consumidor, y ahí ya les voy tirando una pista, plataformas de inteligencia artificial generativa, en los términos y condiciones, las empresas prevén que pueden hacer un uso secundario de esos datos para otros fines que aquellos relacionados con responder tu pregunta. ¿Qué otros fines? Mejorar sus productos y servicios, generar productos y servicios nuevos, eventualmente cotizarlos para operaciones comerciales, digamos, con terceras empresas. Entonces, fíjense que además tenemos un problema que es el uso, digamos, no autorizado del dato, digamos, para una finalidad ajena a la cual, digamos, una finalidad ajena a la que dio lugar a que la persona me entregara sus datos en cierto momento para que yo tome una decisión judicial, ¿sí? Si nosotros estamos a lo que dice el fallo de la Corte, en estos casos habría que pedir una autorización al titular del dato antes de ingresar su información a ChatGPT o a Gemini, porque estaríamos vulnerando la normativa de protección de datos personales interpretada por la Corte hace 15 días. La otra cuestión es, eventualmente, esto pasa poco, pero puede pasar, la exposición de datos sensibles. ¿Qué pasa si a OpenAI, a Google, a Anthropic los hackean? ¿Sí? Nadie está exento de, digamos, tener un incidente de ciberseguridad, ¿sí? Entonces, también a veces esto es un elemento menor, pero hay que considerarlo. Y la segunda cuestión es la violación del secreto profesional, ¿sí? Muchas veces nosotros
adicionalmente a las obligaciones que se nos derivan como funcionarios públicos o empleados, ¿no? De la Ley de Protección de Datos Personales, se nos acoplan otros deberes, como el deber de secreto, digamos, profesional frente a ciertas materias. Por ejemplo, en materia tributaria, los jueces y las juezas y los funcionarios que hacemos materia tributaria, además de la normativa de protección de datos personales, estamos alcanzados por la normativa, digamos, tributaria que contempla el secreto fiscal. Entonces, otro problema que viene asociado al uso de plataformas comerciales en ciertas versiones de licencias es que los propios dueños de las plataformas, y hay una entrevista de Sam Altman que si llegamos se las muestro, que te dicen, mirá, nosotros no podemos garantizar la cadena de secreto. O sea, una vez que vos ingresaste esa información, ¿sí? El secreto se corta, porque si a mí la información me la piden, la tengo que entregar. Y hay un fallo reciente en Estados Unidos, ¿sí? De una persona que había usado una plataforma de inteligencia artificial para orquestar una estafa, digamos, en realidad una omisión de tributos, ¿sí? Y, digamos, los fiscales, en el marco de la causa, le pidieron los chats a OpenAI. Y OpenAI, digamos, digamos, en realidad, los abogados del acusado se opusieron y el juez le dijo, no, el secreto fiscal, en todo caso, yo tendré que ver si alcanza, el secreto profesional tendré que ver si alcanza al abogado que usó la herramienta para hablar de tu caso, pero a vos no te alcanza. Entreguen los chats, ¿sí? Entonces, hay otro componente ahí que se mira poco, que también es el del secreto, ¿sí? Y hay muchos ámbitos en los que nosotros tenemos secretos, ¿sí? En temas notariales, en temas fiscales. Yo les diría que también en cuestiones de niños, niñas y adolescentes podríamos hacer una traspolación con cierta normativa, digamos, de rango internacional y pensar que tenemos cierto también deber de secreto por la sensibilidad del dato, ¿sí? ¿Qué es entonces lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que ya lo dijo un poco Maya, pero fundamentalmente, y también lo mencionaba la doctora Valle al inicio, que va a ser la parte de la que van a hablar en el equipo de informática, nuestro deber fundamental es no ingresar datos personales y si eventualmente no queremos, no tenemos manera de hacerlo y queremos subir un documento, anonimizarlo, ¿sí? Esa es la mejor manera. Hay distintas herramientas para anonimizar. Nosotros está Amurai, nosotros estamos trabajando en otra. Lo que yo sí les puedo adelantar para dejarles también como un ayudín para lo que se les viene es que ninguna de las herramientas para anonimizar es una herramienta cómoda, ¿sí? Anonimizar es un bajón, anonimizar lleva trabajo, las herramientas que hay disponibles tienen falsos positivos, es decir, anonimizan cosas que no se deberían anonimizar, y tienen falsos negativos, es decir, dejan sin anonimizar cosas que se debieron anonimizar. Y adicionalmente, en el 90% de los casos requieren un trabajo humano de curado posterior, ¿sí? Porque además, capaz que los chicos del equipo de DTI lo solucionaron, pero en líneas generales, los anonimizadores que están disponibles en el mercado no utilizan inteligencia artificial generativa para anonimizar. Entonces, no hacen un trabajo que se llama canonización, que es homogeneizar las etiquetas. Si supongamos, yo tengo una sentencia en la que Sandra Cook y Mariana Sánchez Caparrós aparecen en varias ocasiones, si yo utilizo modelos tradicionales de anonimización, es posible que si Sandra Cook aparece 10 veces, Sandra Cook sea persona uno, persona 2, persona 3, persona 4, hasta persona 10, ¿sí? Y que eventualmente haya que hacer un trabajo, quizás ahí con los equipos, digamos, de tratar de ver cómo homogeneizamos eso, porque si nosotros eso así como lo tenemos, lo metemos en una IA, para la IA hay 10 personas diferentes. O sea, no sabe la IA que son, digamos, Sandra Cooks, ¿sí? Esto lo venimos charlando con los equipos de IT de otros poderes judiciales, pues nos reíamos mucho, pues nos venía pasando a todos, de que metíamos el texto anonimizado y la IA, digamos, o sea, tiraba mucha fruta. O sea, había como mucho, y digo, claro, porque es por el tema de es un problema con las etiquetas, no las numeremos. Dijimos, por lo menos como solución inicial no las numeremos, así no piensa que hay 10 personas distintas, ¿sí? Entonces, es un desafío anonimizar, ¿sí? Porque todavía requiere tarea manual. A veces también nosotros anonimizando podemos hacer como lo que llamamos ofuscación, es decir, tachar, ¿vieron cómo se hace con el Adobe? ¿Sí? Hay como distintas opciones, pero en líneas generales hay un curado humano posterior. Yo creo que esas horas de inversión en anonimizar son súper importantes
por los derechos que nosotros estamos tutelando, ¿sí? Los derechos de esas personas que vinieron y confiaron en el Poder Judicial y confiaron en que nosotros no íbamos a meter su información en cualquier lado. Y acá digo, apliquemos una lógica kantiana, o sea, yo trato de obrar de la misma manera de que pretendo que se obre con mis cosas. Entonces, a mí no me gustaría que los datos de mi hija estén en los servidores de OpenAI ni en los de Google y procuro hacer lo mismo con con la información que yo gestiono, ¿no? Entonces creo que un poco el desafío es como filosófico, ¿no? Incluso en el abordaje de la tarea de anonimización, porque no es, como dicen los informáticos, plug and play. Entra y sale perfectamente anonimizado. O sea, entra y hay que trabajarlo. Es más rápido que hacerlo manual, seguro, pero hay que trabajarlo, ¿sí? Así que yo con eso después les dejo, les dejo ahí como un poquito de pie para los chicos de DTI. Nosotros un poco, esto para ir cerrando, en el laboratorio hicimos una investigación que nos llevó como 3 meses, porque aparte nos cambiaban los términos y condiciones todo el tiempo, ¿sí? Hicimos un librito que yo después se los comparto a las chicas para que se los pasen, que hicimos un análisis humano, sin IA, porque con IA era caótico, de los términos y condiciones de las políticas de privacidad de las inteligencias artificiales más utilizadas en el mercado, ¿sí? Y ahí van a encontrar la IA de Grok, ¿sí? La de Elon Musk, todo lo que es el ecosistema de Google, de Gemini, todo lo que es el ecosistema de Anthropic, el ecosistema europeo con Mistral, ¿sí? Y todo el ecosistema de OpenAI. Todo eso lo relevamos manualmente porque de verdad que aparte esto está diseñado deliberadamente así. Las políticas de privacidad no las encontrás en un solo lugar, están dispersas en un montón de links de internet de estas mismas plataformas porque entras y hay una parte que te manda a otro lado, en ese otro lado hay otra cosa que no la encontrás, que la encontraste googleando, ¿sí? Deliberadamente el diseño de las políticas de privacidad está hecho para desalentar la lectura y el estudio. Por eso hay pocas investigaciones sobre este tema, ¿sí? Nosotros hicimos esto van a encontrar que tiene un cuadro comparativo que está muy bueno porque te permite hacer una lectura rápida y las conclusiones a las que arribamos, ¿sí? En términos generales, las pueden ver en esta infografía. Las políticas de privacidad se dividen en tres grandes mundos, ¿sí? Hay un mundo de reglas para lo que se llama ecosistema freemium, ¿sí? O ecosistema de consumidor. Es decir, el usuario que utiliza las plataformas de manera gratuita o con una licencia generalmente que vale $20 por mes, ¿sí? Después hay otro ecosistema de reglas para la gente que contrata licencias corporativas. Es decir, ustedes como Poder Judicial, supongamos, contratan a Microsoft para que te dé Copilot, contratan a OpenAI para que te dé licencias, ¿sí? De ChatGPT o Anthropic para que te dé licencias de cloud. Y después hay otro ecosistema de reglas bastante parecido al anterior, o sea, comparten muchas cosas, que es para cuando usamos vía API estos modelos, ¿sí? Cuando la gente de tecnología usa un modelo de estos comerciales y lo consume vía API, tengan en cuenta los chicos de tecnología que igualmente ustedes están regidos por una serie de pautas contractuales que es importante tener presentes porque no son iguales entre todas las empresas, ¿sí? En líneas generales, la diferencia más grande es que el ecosistema gratuito, o sea, el freemium, que básicamente es el de gratis o $20, tiene una regla que lo que es barato o es gratis lo pagás con datos. Entonces, la protección es pésima, ¿sí? O sea, ahí en el ecosistema, digamos, es muy desalentador en términos de privacidad de datos. ¿Por qué? Por regla, las empresas entrenan los modelos con tus datos, podés hacer el opt-out, eso a veces te implica, por ejemplo, perder la posibilidad de tener memoria en el chat, digamos, en la plataforma. La memoria en estas plataformas es gloriosa para poder recuperar interacciones pasadas y para que muchas de las cosas que haces tengan en cuenta cosas que hiciste en otro momento, entonces las respuestas son más precisas. Bueno, te dicen, bueno, ¿querés que entrenemos los modelos con tus datos? Te saco la memoria, ¿sí? A veces es difícil encontrar el botón para desactivar la memoria. Después tenemos un problema con el tema de la retención de datos. La mayor parte de las empresas retienen datos entre 3 y 5 años, ¿sí? Una vez que vos lo mandaste, queda entre 3 y 5 años y no puedes pedir que lo borren, ¿sí? Porque es parte del contrato que vos aceptaste, porque no lo firmaste, cuando te hiciste el usuario, ¿sí? Y por otro lado, el otro desafío es el uso secundario de datos. Expresamente está en los términos y condiciones que ellos pueden utilizar los datos para otros fines comerciales no relacionados con el servicio que te están proveyendo, ¿sí?
En el ecosistema, digamos, por eso un poco nosotros lo que decimos es que hay una transferencia de la responsabilidad en el usuario. O sea, cuando usás este tipo de licencias, la responsabilidad es tuya. Digamos, si vos anonimizas o no, recae exclusivamente en vos y ellos ya te plantean todas estas cuestiones que les mencionaba. El segundo ecosistema y el tercero son muy parecidos, son ecosistemas mucho más protectorios porque son tipos de licencias que están previstos para empresas y ahí tenés como un mapa de opciones que creo que si el día de mañana ustedes contratan licencias o van vía API con un modelo comercial, se puede hacer para cosas sensibles, no hay problema. Sí les recomiendo mucho una mesa interdisciplinaria, ¿sí? Que tengan en esa mesa para contratar algún grupo de abogados que los ayude a leer los términos, porque no son los mismos entre las distintas empresas. Son en líneas generales más protectorios, generalmente, por ejemplo, como regla ninguna entrena los modelos con tus datos. Eso para empezar. La retención es mucho más corta, generalmente son 30 días. O sea, fíjense, son la regla 30 días de retención de datos contra 3/5 años. Anthropic, que yo tengo como mis sensaciones encontradas con el hermano este de Anthropic sentado con el Papa, comparto, Víctor, que la encíclica es magnífica, hay que leerla. La analogía entre la Torre de Babel y la ciudad es una cosa que para mí piel de gallina. Eh, pero la gente de Anthropic, por ejemplo, es la que tiene la política de retención de datos más larga, ¿sí? 5 años retienen los datos personales conforme estos términos y condiciones. En el caso de las licencias corporativas y API son 30 días. Pero adicionalmente ustedes tienen la posibilidad, ¿sí? De poder, digamos, con la empresa combinar, tener un contrato específico que se llama DPA, que es como un contrato que se acompasa a los términos y condiciones y ahí podés ir pagutando algunas cosas. Por ejemplo, la gente de Grok hasta el año pasado te permitía casi como un contrato bilateral, como sentarte con ellos y decirles, mira, yo quiero retención cero y quiero procesar datos, por ejemplo, en Europa. Nosotros hace poco estuvimos charlando con alguien de un organismo público y nos contaba que con OpenAI pudieron hacer lo mismo. Les mandaron un correo institucional para informarles que estaban interesados en adquirir ciertas licencias y entre esas pautas OpenAI les ofreció, por ejemplo, procesar los datos en Europa. Nosotros con eso teníamos resuelto el tema de la transferencia internacional, que si bien no tiene una sanción contemplada en la norma, es problemática, ¿sí? Pero entonces, ustedes como Poder Judicial, si se mueven en este ecosistema de las licencias de empresa o API, tienen un montón de margen para poder usar modelos comerciales sin necesidad de anonimizar. El resto, digamos, de los mortales, digamos, si nosotros lo estamos usando como usuarios individuales y queremos elegir la IA con la que queremos trabajar y demás, acuérdense que están en un ecosistema de muy baja protección, ¿sí? Entonces, la clave para la toma de decisiones, que es lo que les mencionaba recién, es la cuestión de la elección del tipo de licenciamiento es una decisión de gobernanza, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de gobernanza de la inteligencia artificial, no hablamos únicamente de emitir directrices, ¿sí? Las directrices son como una de las principales herramientas de gobernanza que tenemos, pero después aparecen otras, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el tema de empezar a mirar con lupa las licencias, ¿sí? Entonces, la elección del tipo de licenciamiento en estos casos es una decisión estratégica vinculada con la privacidad y la protección de datos, de los datos personales que manejamos en el Poder Judicial. Y lo que conviene siempre en esos casos, un poco lo hablamos con Juan, es hacer como una suerte de análisis de proporcionalidad, ¿sí? O sea, tratar de analizar, digamos, qué tipos de datos estamos gestionando. Si el dato es muy sensible, hay que sentarse con la empresa y charlarlo. De hecho, les cuento algo, por ejemplo, me había olvidado, pero creo que es Grok y OpenAI te dicen que si vas a tratar por un tema de compliance de ellos en Estados Unidos, si vas a hacer tratamiento de datos de salud, tenés que avisarles, ¿sí? Porque lo consideran una violación a los términos y condiciones, incluso en las licencias Enterprise, porque ellos, digamos, tienen como ciertas reglas de compliance más amplias, entonces te piden que les avises, con lo cual está bueno, digamos, hacer como ese doble check. Hay que tratar de minimizar el uso de licencias de consumo por estos problemas que hablábamos de los términos y condiciones y digamos todo lo que es acceso vía API,
requiere igualmente, sí, un abordaje desde lo que son las políticas internas, la clasificación de datos, tener en cuenta, digamos, qué datos eventualmente vamos a procesar y no para ver si también tenemos que tener una charla adicional con la empresa antes de enviar esa información, ¿sí? Sobre todo, digamos, por ejemplo, por lo que tiene que ver con secreto fiscal. Si uno en secreto fiscal lograra procesar en Europa y retención cero, estás divinamente, digamos, con un compliance muy bueno, de alta calidad con relación a la gestión de ese dato, ¿sí? Casi que es como que el dato se gestiona por caso de uso, ¿sí? Entonces, las preguntas son: si hay transferencia internacional de datos, esto siempre es un sí. ¿Dónde se almacenan los datos? O sea, ¿dónde se procesan los datos y dónde se almacenan? Porque que esto tiene que ver con esto del tiempo de retención y país de procesamiento. ¿Sí? ¿Bajo qué régimen jurídico? Bueno, hay algunos casos en los que intervienen subprocesadores, no vamos a entrar en eso, nuestra ley no los diferencia tampoco. Y finalmente, bueno, tener en cuenta qué pasa con los cambios regulatorios fundamentalmente, ¿sí? Porque las empresas suelen cambiar constantemente los términos y condiciones, pero eventualmente cuando estás en el ecosistema de empresa, por lo menos te los notifican. En el caso del ecosistema de consumidor, no te los notifican. O sea, es algo que, digamos, que tenés que hacerlo vos. Esto yo se los dejo, este es el caso que les mencionaba recién. Y hay un videíto de Altman que les recomiendo buscar, que es una entrevista que le hicieron, que habla esto que les comentaba al principio, ¿no? Del secreto. El deber de secreto es como algo particular que va como asociado a la privacidad de datos, pero no es privacidad de datos técnicamente. El deber de secreto no está garantizado por estas empresas en los ecosistemas tradicionales, y pareciera ser que tampoco en el ecosistema enterprise. Lo que pasa es que lo podés gestionar, porque si vos tenés una política de retención muy corta, o sea, la de cero, y procesás en Europa, yo creo que hay como una manera ahí de poder trabajarlo para no pasarnos como al extremo de no poder usar ningún modelo comercial, ¿no? Pero sí, este caso, para los que lo quieran leer, más para el grupo de abogados, que es States versus Hepner, es el caso que les comentaba de este imputado, ¿sí? Que había utilizado la inteligencia artificial para planificar, digamos, para poder hacer como una planificación para omitir el pago de ciertos tributos. Digamos, lo agarró lo que sería la AFIP de Nueva York y básicamente lo llevaron a juicio, ¿sí? Y en juicio los fiscales pidieron a la empresa que aportara esos chats, y la empresa, digamos, los tuvo que aportar porque no puede, porque cuando la información entró en la IA se cortó la cadena de custodia, ¿sí? Esto también mucho lo trabajamos con la gente del ámbito de la psicología, ¿sí? Cuando usan plataformas para, digamos, tomar notas o hacer cosas. Eh, y con esto yo termino. Lo más difícil es hoy que, digamos, cada vez la inteligencia artificial está más embebida en el software. Entonces, está buenísimo saber esto porque a veces incluso como la fuga del dato no se da solamente porque nuestro usuario entró a ChatGPT o entró a Gemini y no anonimizó. Se da porque se mandó un archivo por Google Drive, tiene Google Workspace, como me pasa a mí, y yo cada vez que abro un archivo para leerlo en Google Workspace, automáticamente me aparece el resumen de Gemini y yo no lo pedí, o sea, está activado por defecto, ¿sí? Lo mismo pasa con los correos electrónicos, etcétera. Entonces, hoy tenemos que ser como cada vez más cuidadosos, porque cuando compartimos información y la gente de Microsoft está yendo hacia ese lugar, nosotros por suerte en mi poder judicial tenemos Microsoft, pero cuando vos compartís hoy cosas por OneDrive, te pasa lo mismo. Abrís en la carpeta del OneDrive el archivo de la nube y te aparece Copilot y ya lo leyó, y vos decís, no, no quería que lo leas, y ya lo leyó, lo resumió y te ofrece qué hacer con eso, ¿sí? Cuando Copilot o Gemini hicieron esa tarea, el dato fue procesado bajo los términos y condiciones de la licencia que estabas usando. Si no era una herramienta del trabajo, podés tener problemas. Y nosotros en Tierra del Fuego tuvimos un problema, de hecho, con un juez por algo muy parecido, ¿sí? Porque encima, al estar en las IAs metidas, automáticamente también hacen un análisis permanente de si esa información vulnera la política de privacidad. Y también sepan ustedes que en todos estos ecosistemas, Microsoft y Google, hay ciertas cosas que está prohibido hacerlas. Por ejemplo,
subir información vinculada con material de abuso sexual infantil. Ellos lo consideran como una prohibición absoluta, entonces te dejan como medio en un problema porque vos sin querer abriste el archivo y por ahí terminás denunciado. Entonces tenemos como que empezar a tener como esos cuidados porque yo creo que vamos a ir cada vez a un mundo más atravesado por la IA presente en el software, sin que nosotros la busquemos, ¿no? Y eso creo que nos demanda sobre todo estar alertas para cuidar un poco esa información y no tener problemas también sin querer, digamos, terminar en un brete, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya servido esta recorrida rápida y después les comparto el librito con las chicas para que lo puedan leer. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Vamos a darle espacio ahora entonces al equipo de DTI con Daniel Chapo y los integrantes. Adelante, Daniel, lo escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Primero que nada, difícil hablar después de las palabras de Emilia, de Víctor, de las dos expositoras brillantes que contrataron o que pudimos conseguir. La verdad que es difícil hablar después de esto. Nosotros teníamos un montón de cuestiones que habíamos preparado mostrar que fueron absolutamente ya, No se escucha de nuevo, están silenciados. Sí, que se escucha fueron, bien, se que fueron escucha bien. exhaustivamente ya tratados. Va a ser difícil en consecuencia mantener la atención de los 1000 conectados que hay, más un par de centenares por el canal de YouTube, pero aprovecho para hacer un tráiler, un avance de suspenso para que sigan mirando la película. Muchas de las cosas que planteó Mariana en su exposición creemos que ha resuelto en la IA de anonimización desarrollada por nuestro personal técnico que me acompaña, Carlos del Palacio, Tomás y Marcelo, en consonancia con los técnicos de la UNE, en un convenio que se logró firmar el año pasado, un convenio entre UNE y el Poder Judicial del Chaco, que nos va a permitir mostrarles hoy el nuevo desarrollo que va a estar publicado a partir del día viernes para que lo puedan usar con este anonimizador que le pusimos el nombre de Philax, que significa en griego proteger, cuidar, escudarse, proteger. Y entendemos que Philax va a ser la herramienta que va a ayudar a dar cumplimiento a toda esta normativa que con tanta claridad nos terminaron explicando recién. Para no robarle tiempo a los chicos, porque lo importante es que ellos les cuenten cómo es el desarrollo y le hagamos una exhibición de Philax. No les robo más tiempo, pero sí de vuelta, atendiendo a la cuestión que planteó Mariana, quédense a verlas porque van a ver que hay una resolución a uno de los problemas de sanitización de nombres que ella planteó muy bien en esto. Gracias. Adelante, Tomás. Bien, se está viendo el compartido, ¿no? ¿Se está viendo? Sí, se ve Buenas bien. tardes a todos. Mi nombre es Tomás. Les vamos a comentar sobre esta herramienta FILAC. Es la herramienta de anonimización de sentencias y documentos judiciales del Poder Judicial del Chaco. Fue desarrollada en convenio con la Universidad Nacional del Nordeste. Nosotros partimos de la problemática de que en el trabajo del Poder Judicial del Chaco se utilizan muchos documentos que tienen un montón de información muy valiosa, pero también muy sensible, como son datos personales de los implicados en muchas de las sentencias o de los documentos que hay. Entonces, partiendo de esa problemática, en el trabajo estos documentos circulan, ya sean con agentes externos del Poder Judicial del Chaco, se comparten, pasan por un proceso de publicación, se los utiliza en propias herramientas de inteligencia artificial para su análisis, para facilitar el trabajo de las personas. Entonces, ¿por qué es importante anonimizar? Es importante por una cuestión ética y de seguridad, resguardar los datos de esas personas
esos datos vulnerables o datos sensibles de esas personas que participan eh, de estos documentos. Entonces, como objetivo tenemos reconocer esos datos y anonimizarlos. Anonimizarlos no es simplemente eliminarlos del documento que el documento pierda contexto y pierda coherencia, sino que es sustituirlos por entidades o etiquetas que puedan mantener la coherencia y el contexto dentro del mismo documento para que no se pierda el valor, digamos, de lo que es el caso o el análisis o la resolución del mismo. Bueno, ahí le explicamos más o menos qué es la anonimización. ¿Por qué es importante esta herramienta para el funcionamiento del Poder Judicial? Por lo que le comentamos, ¿no? El trabajo del Poder Judicial muchas veces involucra en lo del trabajo, trabajar con estos documentos que tienen un montón de información muy valiosa, pero también muy sensible. Entonces, el valor que le da esta herramienta es automatizar y agilizar el reconocimiento de toda esta información sensible para que el usuario no lo tenga que hacer, que es un trabajo tedioso, es un trabajo repetitivo y es un trabajo que por ahí puede pasarse por alto porque somos humanos, digamos, y se nos puede pasar un nombre, se nos puede pasar una entidad, un número que no nos dimos cuenta. Entonces lo que hace esta herramienta es agilizar todo ese proceso y el usuario tiene el deber de darle un último vistazo y obviamente validar de que las entidades que sean necesariamente anonimizables o necesariamente eh, deban ser protegidas y las que no tan necesariamente deban ser protegidas pueden no serlo para que el documento mantenga una coherencia y un contexto, ¿no? Yo voy a pasar a compartir la pantalla de lo que sería en sí el anonimizador y le voy a empezar a explicar cómo funciona esta herramienta. Tienes que compartirlo, ¿no? Sí, por favor. Eh, ¿Se puede ver el anonimizador? Estamos viendo sí la presentación, cómo funciona, privacidad de diseño. Bueno, primeramente, la herramienta se hizo para que fuese lo más fácil y sencilla de utilizar, manteniendo los 4 pasos que ya tenemos en el anonimizador de iMurai. Lo primero sería la previsualización del documento que se va a cargar, pasando a un procesamiento en el cual va a detectar las entidades, haciéndose mención de que las entidades son aquellas personas, DNI, organizaciones, direcciones, que se detecten en los documentos judiciales que se vayan a cargar. Luego de eso pasaríamos a un tercer paso, que sería ya la revisión, es decir, donde se mantiene el factor humano, aunque se haya detectado de manera automática por la inteligencia artificial. Eso hay que hacer mucha énfasis porque ya lo mencionaron anteriormente, de que no debe escapar del control humano. Siempre va a estar ahí vigente en quién va a recaer la responsabilidad. Entonces, ahí es donde ya pasamos a la parte en la revisión, es a validar los campos que se detectaron, qué entidades, qué personas están siendo las que intervienen en el documento, cuáles son los que vamos a proteger en dicho caso. De ahí, sin mucho más, se pasa a descargar el documento ya anonimizado. Ahora mismo le voy a mostrar con una sentencia de prueba cómo es que funciona el anonimizador de Spilax IA. Así que, siguiendo todos los pasos, que es primero cargo el documento, puedo visualizar el documento que estoy cargando, más o menos como para tener, por así decirlo, una medida anterior a que no esté cargando un documento erróneo. Una vez confirmo, empieza a procesar, a hallar las entidades
que está detectando. Y aquí, este sería más o menos la interfaz que nos vamos a encontrar. Tenemos una búsqueda en el documento, qué tipo de entidad queremos anonimizar. En su mayoría ya detecta todo, pero como bien decía, que vamos a tener que tener en cuenta el control humano. Debemos saber qué es lo que queremos anonimizar, qué es lo que se debe anonimizar y también, dado caso, qué es lo que no. Como mencionaba María, lo de las personas, que si salía Sandra Good 10 veces, le va a tomar como 10 personas diferentes. Nuestra forma de solventar esta problemática fue con la misma inteligencia artificial, es por detrás tratar de detectar géneros en las personas, o sea, en los nombres de las personas, si son hombres o mujeres, y a su vez estos asignarles nombres de entidades mitológicas que las tenemos ya guardadas y así poder tener más o menos un control de las personas sin tener en cuenta de que van a ser persona uno, persona 2, persona 3, sino que ya van a estar diferenciadas por un nombre en concreto. No importa cuántas veces ya se repita esa persona en el documento, ya tiene un solo nombre y se identifica como una sola persona. Como bien podemos observar acá, tenemos que Reynoso Carlos Alberto, esto es un nombre ficticio, tiene 8 menciones activas. Estas 8 menciones activas corresponden a una sola persona. Entonces, lo mismo va a pasar con las siguientes. Cada nombre ya se detecta por separado, sin que cuenten como, si sale Valenzuela, Marcos, y después sale Marcos Valenzuela, te lo va a tomar como que es la misma persona. Eso es uno de los problemas que se nos presentó en el iMurai, que lo pudimos solventar en esta ocasión. Bien. Te detecta los DNI, los QUIL, los CBU, alias bancarios y entre otras entidades que suelen ser muy importantes. Detrás de esto tenemos también, justo lo que mencionaba María, era sobre las guías generativas, que muchas inteligencias artificiales que se utilizan para anonimización no están incluidas. Bueno, en nuestro caso sí, por detrás tenemos IA generativa, que la idea es que puede ir aprendiendo de los patrones de anonimización que vamos incluyendo en los documentos. Por si salió el nombre de algún juez que no se debe anonimizar, la idea es que eso quede guardado para saber qué es lo que no se debe anonimizar en un siguiente caso. Bueno, una vez ya mostrado esto, están las entidades detectadas, cada una con sus distintos colores, vamos a pasar a la aplicación de la anonimización y le vamos a mostrar cómo quedaría el documento anonimizado. Les comparto. Bueno, ¿se puede ver? Sí se ve, En los, está bien. bueno, en las entidades como DNI, número de teléfono, cuenta, CBU, QUIT, QUIL, no hicimos eso de cambiar si era DNI 1 DNI 2 porque en este caso no hicimos énfasis en eso, sino que más que nada en los nombres a la hora de anonimizar, que es lo más importante, para que la IA a la que le vayan a pasar el documento no vaya a perder el contexto. En este caso tenemos el actor Zeus, el demandado Amun, y podemos ver acá que se está diferenciando, o sea, este es Zeus, ¿sí? Bueno, pero cada uno mantuvo el nombre que se le fue asignado según la persona que detectó. Esto así, como bien digo, como bien había dicho, se va a mantener. Es decir, si hay un Zeus y detectó que eran 8, o sea, en este caso, esa misma persona va a tener Zeus en todo el documento. Esto una vez al pasárselo a la IA va a entender de quién fue el actor, quién fue el demandado y las distintas personas que han intervenido en la sentencia o el documento judicial en su defecto. Bien, pasando ahora a ver.
Bueno, ya las entidades ya las había mencionado. Hay que dejar en claro, como ya había mencionado María, que la IA asiste, pero no reemplaza el criterio humano. Y también otra cosa es, para el uso del anonimizador hay que tener buenas prácticas, es decir, hay que validar los resultados antes de publicar o compartir. Si bien la IA es automática, en el anonimizador va a ser automático, la mayoría, o en su defecto, todas las entidades que detecta, no va a escapar del control humano. Debemos saber qué es lo que vamos a anonimizar en este caso. ¿Y qué queremos anonimizar también? Porque no siempre en todas las sentencias va a tener el mismo grado de, ¿cómo se dice? De sensibilidad. Hay una en la que se pueden compartir ciertos datos, hacia quién le vamos a compartir dichos datos y en su efecto. Bueno, no confiar ciegamente en el sistema. Esto va de la mano con validar los resultados antes de publicar o compartir los documentos. O sea, no se debe confiar ciegamente en lo que se nos está trayendo de la información. Bueno, y ahí también tenemos lo de mantener la supervisión humana permanentemente. Básicamente, todas estas buenas prácticas van a ir de la mano de validar siempre los resultados antes de publicar o compartir, por el hecho de que la IA puede estar sesgada, puede haber falsos positivos, falsos negativos. Es imposible escapar de eso. Y con respecto a lo de resguardar la confidencialidad durante todo el proceso, esto ya es más que nada sobre la gobernanza de los datos, que nosotros ya lo manejamos en un entorno cerrado, por ende ya no va a escapar de mm, el uso del Poder Judicial del chat. Entonces se mantiene un criterio jurídico más inteligencia artificial, en donde la IA nos va a sugerir qué es lo que debemos anonimizar y nosotros como operadores del anonimizador somos los que vamos a validar. Y la institución va a proteger y cumplir con la ley sobre la protección de datos. Bueno, para concluir con esta presentación sobre el anonimizador de Filax, hay que entender que anonimizar es proteger la información sin frenar la transparencia judicial. Esta herramienta nos va a permitir trabajar con documentos de alto valor que es sensible y para reducir riesgos y mantener un control de la información y gobernanza de datos, como bien había mencionado, con el control humano en cada una de las etapas de anonimización. Y con eso estaríamos terminando la presentación de dicho anonimizador. Así que muchas gracias. Gracias, Carlos. Como les anticipé, la situación, entendemos haber solucionado la cuestión que nos planteó inicialmente o que planteaba Mariana como una cuestión que todos los anonimizadores tienen. Este anonimizador del Poder Judicial que va a estar disponible a partir del viernes supera esta cuestión, además de que como incorpora una IA generativa, va a ser en sus sucesivas versiones más completo, mejor y más efectivo. Hay que empezar a usarlo a partir del viernes y comenzar este entrenamiento que, como bien aclaró Carlos, es dentro de los servidores del Poder Judicial en un ámbito cerrado, no trafica contra ningún almacén de datos fuera del propio Poder Judicial, con lo cual también ahí estamos cumpliendo con algunos de los preceptos que se han planteado. Desde nuestro lado, invitarlos a que nos sugieran todo lo que necesiten cuando estén usando, porque lo vamos a ir mejorando hasta que logremos la última etapa, que es el asistente legal con IA, que también ya se inició en su desarrollo con el laboratorio de la UNE. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a todo el equipo. También a Mariana, que se quedó por la generosidad de haberse quedado hasta el final acompañándonos, Maya, Sandra, todo el equipo, y por supuesto a nuestros jueces, la doctora Valle, el doctor Del Río, que siempre promueven y apoyan estos espacios de capacitación. Si alguien quiere decir algo para cerrar esta tarde. De mi parte, Celi,
ofrecerle a Mariana que sus equipos técnicos cuando quieran se conecten con los nuestros y los ayudamos o le transferimos el conocimiento de lo aplicado sobre esto para superar estos problemas que sí que eran una de las cuestiones centrales por las que arrancamos el desarrollo. Bien. Doctora Valle. Está silenciada. Bueno, entonces decirles que hemos llegado a 1000 personas, estuvo sostenida durante toda la tarde. Doctora, ahí le mando para que habilite su audio. Ahí está. Recién nos permiten hablar. No, simplemente reiterar el agradecimiento, el interés de todos que se han quedado presentes, reiterar el agradecimiento a Mariana, felicitar a nuestro equipo de la DTI, porque en realidad están anunciando el tema del anonimizador y con, creo yo, correcciones en punto a lo que Mariana señaló como obstáculos. Veremos al andar, porque esto se hace camino al andar. Creo que aprendemos todos los días. Bueno, felicitar al equipo y gracias a todos por estar. Gracias, Mariana querida, porque siempre se hace un hueco para escuchar y enseñarnos al Chaco. Y felicitaciones otra vez a nuestro equipo de la DTI. Al CES, desde luego. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, de esta manera entonces cerramos este espacio de capacitación. Decirles que la gente que se cayó, se ve que infringimos algunas políticas de privacidad. Al final, cuando ustedes mostraban el anonimizador y mostraban la pantalla que figuraban datos, entonces YouTube entiende que estamos infringiendo justamente la ley de protección de datos. Pero que se queden tranquilos, que nos manden un mail, que van a estar contemplados y mañana en sus correos electrónicos van a recibir una pequeña evaluación solamente a los fines pedagógicos de repasar todo esto. Entonces internalizamos estas cuestiones tan importantes para aplicarlas en el ámbito del Poder Judicial. Bueno, ahora sí, que tengan muy buenas tardes. Hasta la próxima.